Muy buenos días. Buenos días con todos. Las 6:53 de la mañana. Yo soy Gonzalo Rosero y estamos predispuestos a recibir a la ministra del Interior, María Paula Romo, que ha tenido la bondad de alguna manera seleccionar esta fuente de información para los ecuatorianos. La CID está indagando si hubo excesos en el paro. Noticia. Los efectos que dejó el paro nacional de 11 días aún están latentes. Para documentar estos hechos, arribó al país una misión de observación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A esa entidad nos estamos refiriendo. Y esta delegación está encabezada por Esmeralda Rosemena, relatora para Ecuador de la organización. Pero también la integran los comisionados Soledad García, María Pulido, Paulo Abrao, Edison Lanza, entre otros altos funcionarios de la CID. La misión internacional inició su tarea en dos frentes. Primero acudió a la sede de la Cancillería, entidad que extendió la invitación para que la CID constate los hechos derivados de las protestas. Y casi al mismo tiempo, un equipo técnico instalado en el Swiss Hotel convocó a los ciudadanos y a representantes de organizaciones sociales para que den sus testimonios sobre vulneración de derechos durante las manifestaciones protagonizadas de alguna manera por todos. Y casi al mismo tiempo, señores oyentes, un equipo técnico instalado en el Swiss Hotel convocó a ciudadanos y a representantes de organizaciones sociales para que también den su testimonio. El Palacio de Najas, sede de la Cancillería, se convirtió en una suerte de sala de comparecencias para relatores de la CID. Allí intervino la ministra de Gobierno, María Paula Romo, nuestra invitada de gran excepción esta mañana, quien dio un resumen del accionar de la policía para contener las protestas. Tal como lo hizo la Asamblea Nacional, la ministra en la Asamblea, ¿no? La ministra dijo que ninguna persona perdió la vida a causa de la acción directa de la fuerza pública, sino que se produjeron fallecimientos en el contexto de las manifestaciones. Y este punto nos pareció adecuado que nos entere, sino que esclarezca. María Paula Romo, ministra del Interior, muchísimas gracias por este honor y privilegio nuevamente. La misión ha escuchado también a un sinnúmero de ecuatorianos de valía. Yo escuché una intervención de el expresidente Osvaldo Hurtado, que respondió desde Ciudad de México, el particular. A María Belén. En Miami, no es en México, ¿no? En Miami. Está un poco cerca, ministra, mil disculpas, estoy presentando mal. Me puse tenso. Buenos días, Gonzalo, qué María gusto saludar. Paula, gracias. Sí, esto dijo el expresidente de la República. Hubo una protesta popular, pero otro sector de la sociedad tenía otros propósitos insurreccionales. Esto es,
liquidar el gobierno constitucional mediante el caos. Entonces, pues, se cometieron todo tipo de atentados, todo tipo de atropellos. Y uno tercero es la delincuencia, que en esa situación hace su agosto. Entonces, los delincuentes en una región del Ecuador limpiaron 18 supermercados. Bueno, la Contraloría en el Ecuador la quemaron los correístas con la complicidad del movimiento indígena, para eliminar las pruebas de investigaciones que se realizan en la Contraloría referidas a los delitos de corrupción generalizados del gobierno de Correa. ¿Cuántas decenas, quizás centenares de millones de dólares perdió el Ecuador como Estado y como sector privado durante los saqueos y la destrucción de bienes privados y bienes públicos? ¿Y todo eso para qué? Para un fracasado golpe de Estado en el caso del Ecuador. ¿Le parece medianamente objetivo o íntegramente objetivo la relación informativa o el recuento que hace el expresidente de la República con la seriedad y el aplomo que le caracteriza? Sus acertos nos vinieron bien, por lo menos a los ciudadanos. Muy independiente, muy dueño de su juicio de valor. Y quisiéramos, ministra, que nos permita ubicar algunos pensamientos recolectados por este informativo en los últimos días y en las últimas horas. Estuvo, por ejemplo, el general Paco Moncayo en nuestros micrófonos, cuestionando una sola cosa, en la que han sido coincidentes muchísimos voceros ciudadanos, por así denominarlos. Moncayo dijo que hizo falta una inteligencia estratégica que tuvo el gobierno durante las manifestaciones, o que no tuvo el gobierno durante las manifestaciones. Lo que sucede es que el sistema de seguridad que desarmó Correa no se ha vuelto a armar. Todos los países de cualquier ideología tienen sistemas de seguridad, tienen protocolos de manejo de crisis, tienen consejo de seguridad que se reúne de forma permanente en la crisis, tienen comité de crisis, no mesa chica. Estamos inventando sabiamente cosas que en ningún país se aplican. Si no hay inteligencia estratégica, donde se desarrollan escenarios, trayectorias estratégicas. Si hacemos esto, ¿qué puede suceder? Entonces usted toma decisiones. Si inteligencia se equivoca. Y estoy pidiendo ya en estas mismas ondas, con Gonzalo aquí sentado, hay que, del mismo modo que estamos reinstitucionalizando la democracia, hay que reinstitucionalizar la seguridad. Funciona el comité de crisis. Hay un vocero. No sale un ministro por aquí, el otro ministro por allá, el vicepresidente por acá. O sea, no se manejan profesionalmente los temas de seguridad. Ahora, nosotros hemos pensado, ministra, que sí tuvieron infiltraciones convocadas por ellos mismos, pero por sectores. Infiltraciones, todo el movimiento indígena admitió, aceptó o asimiló infiltraciones. Entiendo que les aseguraba algún entorno de respaldo o cosa por el estilo. Pancho Huerta dijo esto. Antes dijimos estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Después le quitamos riesgo. Y después dijimos también tenemos que quitar democracia porque era una narcodictadura. Y yo decía, no puedo acusar porque no tengo pruebas de que en las cúpulas del gobierno ecuatoriano hay capos del narcotráfico. Pero ahora tengo certeza de que la alianza se da. ¿De dónde sacaron toda la cantidad de recursos económicos que se requieren para poder tener un levantamiento como el que mantuvieron? Desgraciadamente, hablando de infiltración que la queríamos negar en las Fuerzas Armadas, creo que no la podemos negar en el movimiento indígena. Pero eso se le advirtió al país. Pero como había una alianza con la política, allí quedó dicho solamente que se tenía la impresión
de que para la magnitud del narcotráfico que se estaba dando en el Ecuador, hacían falta vinculaciones de alto nivel. Efectivamente, queda probado ahora que esas vinculaciones existían y financiaron la subversión, porque hay en América Latina una alianza narcotráfico, delincuencia, que está funcionando y que ahora quiere retomar un país. Precisamente queda claro con las declaraciones de Diosdado Cabello en Venezuela, que lo que se quiere es tener a Colombia prisionera entre Venezuela y Ecuador, con gobiernos que favorecen el narcotráfico. Un seguimiento de yo sí le dije, y yo advertí, presumíamos que iba a acontecer aquello. Como usted debe haber advertido, María Paula, querida ministra, debe ser, digamos, también un seguimiento que usted lo tiene en memoria, de muchísimos ecuatorianos sobresalientes, pero que no estimaron lo preciso, lo que usted conocía, en cambio, en simultáneo. Me quiero explicar. La inteligencia que funcionó dispuesta por usted y por el gobierno a través de diferentes instituciones, supieron estar realmente pródigos en información, con acercamientos precisos, o seguramente, doctora Romo, nos equivocamos en el seguimiento y fuimos por otras pistas, o enfatizamos otros rincones, otros sectores, otros módulos, y no nos dirigimos al preciso. O sea, esto que decían nuestros abuelos, tonteamos un poquito. ¿Usted cree que esta palabra, que no es tan adecuada que digamos, pero en el sentido de desorientación, como que sí nos funcionó, o no, enfáticamente no? María Paula Romo, señoras y señores, en la cadena Democracia. Buenos días, ministra. Buenos días, Gonzalo, nuevamente. Me ha planteado usted varias preguntas y además reaccionar a los comentarios del expresidente Hurtado, de Paco Moncayo, los últimos de Francisco Huerta. Entonces, permítame organizarme un poco para responder. Claro, y mil perdones por haberle no, está hecho bien, solamente Solamente quiero tener algún orden para poder abordar los temas que usted ha planteado en estos minutos. Lo primero, el expresidente Hurtado se refería a las diferentes motivaciones que explican lo que ha sucedido en el país en los últimos días. Y yo quisiera empezar por ahí, primero coincidiendo y luego reafirmando esta idea. Quienes pretendan darle una sola explicación a lo que pasó en el país durante estos primeros días del mes de octubre, quienes pretendan una explicación única, un actor único, una motivación única, tenemos ahí una equivocación. Hay una multiplicidad de actores, hay más de una intencionalidad entre quienes salieron y también hay más de una motivación detrás, una explícita. Me explico un poco más. Creo que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, hay una expresión de descontento. Hay una expresión de descontento frente a una decisión económica nada fácil. Si fuera fácil, la habría tomado algún gobierno desde hace 40 años. Entonces, lo que tenemos es efectivamente un sector que manifiesta su inconformidad con una medida económica. Pero junto con esto, o precisamente en ese escenario, se crea la oportunidad para algo que, según vemos, estaba perfectamente planificado, para un estallido que buscaba una oportunidad, que buscaba cuáles eran las condiciones para exacerbar un enfrentamiento entre los ciudadanos en el Ecuador, para no solamente tener un cuestionamiento respecto del Estado, sino lo más grave, me parece, Gonzalo, respecto del gobierno, sino respecto del Estado. No es solamente un desafío al gobierno del presidente Moreno, al gobierno actual. Es que lo que hemos visto es un ataque a la institucionalidad del Estado. No vemos, como en otras ocasiones, un cuestionamiento político que diga lo que queremos es cambiar de gobierno solamente. Porque no vimos en la institucionalidad un sector político que esté interesado, por ejemplo, en reemplazar el gobierno del presidente Moreno. Pero lo que sí vimos es un ataque a la infraestructura estratégica del Estado. Pozos petroleros, agua potable, antenas de comunicación, medios de comunicación, estaciones de policía, un cuartel, un rastrillo militar,
un ataque coordinado a la infraestructura estratégica del Estado, y creo yo que ahí es muy decidor el ataque a la Contraloría General del Estado, porque es un ataque a las instituciones, no solamente al gobierno, sino a las instituciones de la democracia ecuatoriana. ¿Todas las personas estaban detrás de este ataque? Creo que no. Creo que también hay personas que estaban reclamando por mejores condiciones de vida. Yeah. Y por eso es importante distinguir también cuáles son las diferentes motivaciones para que el gobierno pueda responder con certeza, con oportunidad a esas diferentes motivaciones. Porque por un lado hay un llamado sobre, por ejemplo, las condiciones de vida en el campo, la pobreza en el sector rural, que no es algo de este gobierno, es algo estructural en el Ecuador. Ahí hay un llamado de atención y hay que escuchar ese llamado de atención y lo estamos haciendo. Pero por otro lado hay una organización criminal, delictiva, que mostró su cabeza en esta ocasión. Creo que afortunadamente, gracias a la decisión política del presidente, del gobierno y a una actuación muy profesional de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, logramos sostener la institucionalidad estatal, pero esto nos plantea muchas tareas delante. Y ahí permítame cruzar con lo que ha planteado tanto Paco Moncayo como Francisco Huerta. Paco Moncayo hablaba de la necesidad de reinstitucionalizar la seguridad. ¿Es así? Así como es necesario reinstitucionalizar los otros organismos de la democracia, la seguridad también. En el tema de inteligencia, por ejemplo, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Moreno, a través de un decreto, dio fin a la SENAIN, a la Secretaría de Inteligencia, que como todos sabemos, porque todos, al menos creo los que estamos en esta sala, quienes pasan por su micrófono mayoritariamente, fuimos escuchados, espiados, revisados, vigilados por la SENAIN. La SENAIN llegó a convertirse en una secretaría enfocada más en el espionaje que en la inteligencia, y eso es un error. La decisión del presidente Moreno fue terminar con eso y darle institucionalidad al tema de inteligencia. Eso no es solamente cuestión de decisión, es también ley. Desde hace un año, Gonzalo, está en la Asamblea Nacional la ley que regula la inteligencia, en donde se crea también, esto a lo que se ha referido Paco Moncayo, el comité de crisis, quién toma el mando entre las instituciones, el momento en el que se instala, ¿no es cierto?, una crisis de la naturaleza de la que vivimos, no solamente las del gobierno central. Imagínese usted lo distinta que habría sido la crisis en Quito si los organismos auxiliares del municipio también estaban coordinados por ese mismo comité de crisis. O sea, ahí hay una gran... ¿Usted lo descubrió después o coligió? No, esto está puesto en la ley. Es que está puesto en la ley. En la ley precisamente se da facultades para que quien está a cargo de la crisis pueda también echar mano de la coordinación con otras instituciones. De su indagación. Esto se trabajó cuando se presentó la ley a la Asamblea Nacional. En el momento en que la Asamblea Nacional apruebe la ley, dé paso a esta reforma legal, creo que las herramientas institucionales para una crisis van a ser mucho mejores. Sin embargo, todo esto que está previsto hoy ya en decretos y en las normas que están vigentes se activó. Se activó el comité de crisis, el COSEPE. Radica en lo siguiente, mil perdones por la interrupción, pero me parece importante que le diga, el guionista no es de aquí. El guionista, al parecer, no tampoco yo puedo afirmar de manera concreta o enfática el hecho de que este guionista operó en toda la región. Y en verdad no sabemos ser hipócritas. No sabemos ser hipócritas. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa. Porque el paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América. ¿Esto ciertamente aduce una reivindicación o es una charlatanería de este agente internacional de la discordia, prácticamente mundial? Este componente, que es el componente de la geopolítica, por supuesto que también está presente.
¿En su diagnóstico? Sí, en la realidad está presente. Creo yo que eso es lo que hemos visto. Ha hablado de esto, Maduro, ha hablado de esto Diosdado Cabello. Es decir, los jefes de la política en Venezuela, en el régimen venezolano, han hablado de este tema, han hablado de la brisita que va a convertirse en ventolera y que luego va a convertirse en huracán. Sí. Efectivamente, yo creo que ya el continente entero es testigo del huracán que arrasó con Venezuela. Y creo que eso no requiere explicación, no requiere confirmación. Todos hemos visto al huracán que devastó Venezuela. Y creo que todos los ciudadanos en este continente y fuera del continente somos testigos de los damnificados de ese huracán, que salen caminando en camiones, en buses, arriesgando su vida para buscar un país en donde puedan comer, en donde puedan vacunar a sus hijos, en donde puedan trabajar. Hay ahí una opinión sobre la economía y sobre la política que no queremos que se contagie en los otros países. Y nuestra inteligencia le advirtió al señor presidente Moreno y a usted, su ministra del Interior, advirtió de que el foro de Sao Paulo, al cual lo reveló, lo descubrió el propio Nicolás Maduro, está caminando conforme lo planeó en la ciudad brasileña, según dijo, ¿no? Estamos cumpliendo el plan, foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Es un aprovechado Maduro. Quiere hacernos temer de que él es el líder, digamos, de todas estas manifestaciones que engrosaron, digamos, un descontento regional por todos descuidados, si cabe el término. Por todos, me refiero a todos los gobiernos de la región. No encontramos un asidero respecto de la gravedad que revestía este tipo de reacciones compartidas en todos los países andinos. Entonces, pero estos se aprovechan para, como que ellos están manejando el teclado, ¿no? Y ellos son los que todo está saliéndonos bien, dice, como que en el foro de Sao Paulo se organizó aquello. También podría ser ingenuo pensar que eso operó de esa manera, ¿o tiene de alguna manera un filo de razón, ministra? Es uno de los componentes de esta crisis. Es uno de los componentes de esta crisis y como empecé diciéndolo, tenemos que hacer un esfuerzo para comprender, para desentrañar la complejidad y todos los actores que están involucrados. El tema internacional, el tema geopolítico es uno de los componentes de esta crisis. Este es un mes muy importante para la política en América Latina. Y este primer golpe en Ecuador era un mensaje clave también para otros países, porque estábamos a pocos días de las elecciones en Bolivia, que tienen también su propia crisis, ya lo hemos visto, lo estamos mirando en los medios de comunicación y a través de las expresiones de los candidatos de los sectores políticos en Bolivia. Tiene una relación directa con las elecciones en Argentina que acababan de pasar en los días anteriores. Hay una discusión en el resto de países. Uruguay va a la segunda vuelta, es decir, octubre era un mes decisivo. Elecciones seccionales en Colombia se han producido este fin de semana. Creo yo que también hay que vincular el tema del mes de octubre con esta brisa bolivariana en el continente, ¿no es cierto? Creo que sí. De todas maneras, creo que esto ha superado en mucho el planteamiento de una ideología política, porque el Foro de Sao Paulo es un espacio de reunión de quienes comparten unas ciertas ideas políticas desde hace muchos años. Así es. Pero creo que ha superado este espacio de decir se comparten ideas políticas y se ha convertido en un espacio de coordinación para iniciativas que incluso atentan contra uno de los valores que muchos en el continente y en el Ecuador defendemos, que es la estabilidad democrática, las instituciones democráticas, las reglas de la democracia, las libertades, los derechos.
Venezuela tiene una opinión sobre la democracia, sí, si no veamos cuánto tiempo han permanecido en el poder y cómo han manejado los poderes del Estado, a cuántas constituyentes han convocado, cómo han legislado, así es, Venezuela le plantea a América Latina una opinión, un modelo sobre la democracia. ¿Es el modelo que quiere el Ecuador? Yo creo que no, Y Venezuela tiene también una opinión sobre la economía. La economía venezolana, ¿cómo se maneja? Es una economía que está muy basada en el dinero que se recibe del petróleo. La gasolina es más barata que la leche, la gasolina es más barata que el agua. Es el único país en América Latina en donde se subsidia la gasolina. ¿Quiere el Ecuador ese modelo? Nosotros creíamos que no. Creemos que no. Y vamos a discutir cuáles son las alternativas para que el Ecuador no tenga ni la democracia que tiene Venezuela, ni la economía que tiene Venezuela, y nos planteemos un camino diferente, distinto, propio, pero un camino con derechos, libertades para las personas, pero también con oportunidades económicas. Yo creo que, sin lugar a dudas, la influencia de Venezuela en el continente está presente, la influencia de su dinero, porque recordemos que Chávez creó toda una comunidad política también con financiamiento dentro y fuera de América Latina. La influencia, sí, de sus ideas, la influencia de personas que están vinculadas al régimen, así lo ha dicho Chile, que ha descubierto ya entre los manifestantes en los acontecimientos más violentos, me refiero, porque creo que tampoco en Chile podemos tener una explicación única sobre lo que pasó, ni tampoco solo vinculada al tema regional. Pero Chile ha descubierto entre sus manifestantes a personas vinculadas a los servicios de inteligencia en Venezuela. Nosotros hemos descubierto también algunos temas, algunos los puedo comentar, otros no todavía, porque tendrá que ser la Fiscalía y los jueces quienes confirmen estas hipótesis y estos primeros descubrimientos que tenemos, pero hay también un componente de política regional, de política internacional. Me gustaría también referirme a un par de cosas. Solamente valdría que tenga la gentileza de explicarse y de explicarnos, fundamentalmente de explicarnos. ¿Cuál es su pensamiento sobre, digamos, el fracaso de las indagaciones previas, o sea, de la inteligencia ejercitada desde el Ministerio de la Política y desde la milicia? La milicia también es una gran perdedora en términos de investigación y de inteligencia. Otrora la inteligencia militar estaba sondeando absolutamente todo y nos seguía los pasos hasta los periodistas más democráticos de las épocas. Y no, pues ellos eran harto celosos. El descuido tanto de la policía como del ejército o de las Fuerzas Armadas en términos de investigación, ¿a qué atribuye María Paula Romo? Primero, yo no hablaría de descuido de ninguna manera. La policía, la inteligencia de la policía es sobre todo inteligencia criminal. La inteligencia de las Fuerzas Armadas... ¿La inteligencia política? La inteligencia... ahí hay una confusión, ¿no es cierto? No hay inteligencia que se maneje desde la Secretaría de la Política y la inteligencia se alimenta de estos subsistemas. La inteligencia de la Policía Nacional es inteligencia criminal. La inteligencia de las Fuerzas Armadas está relacionada a la defensa de la integridad y la soberanía nacional. Esta es la inteligencia de las Fuerzas Armadas. El sistema de inteligencia en donde se deben identificar estas amenazas, por un lado, tiene la alimentación, se alimenta del subsistema de inteligencia de la policía, del subsistema de inteligencia militar y tiene su propio equipo de análisis, de prospectiva, de revisión de este tipo de amenazas también, que son amenazas a la seguridad, pero que son amenazas distintas. Entonces, si bien es cierto que esta inteligencia ya integrada con todos los elementos, debió haber entregado información más clara, más exacta, más precisa, también es cierto que los pronósticos fueron superados y que fue la realidad mucho más grave de cualquiera de las cosas que estábamos anticipando. Ministra, pero le recuerdo que para nosotros los periodistas que ya tenemos años en la cobertura del Palacio de Carondelet y su vecino, el Ministerio de Gobierno, siempre contaban con una secreta. Y era la que precisaba acontecimientos o se anticipaba en un montón de cosas. Cuando nosotros lográbamos penetrar en el conocimiento que tenían estos, llamémosles, agentes de buena fe,
acertábamos en nuestras predicciones. Pero de un tiempo a esta parte como que eso perdió vigencia. No sé si haya una explicación. No lo logramos entender. La inteligencia siempre hubo en Carondelet. Claro, todos los gobiernos requieren un sistema de inteligencia. Todos los gobiernos requieren un sistema de inteligencia. Esa inteligencia, ¿qué les dijo a ustedes? Esa inteligencia nos dio información que en nada se acercó a la gravedad de la realidad, Gonzalo. Teníamos alguna información sobre diferentes cosas. Todas se vincularon, además, en esta oportunidad. Creo que eso fue también un hecho de gravedad. Creo que también lo que vimos en estos días, y es probablemente de lo que no hemos hablado, es un sector en el país, un sector organizado alrededor, sobre todo de los movimientos indígenas, de las organizaciones indígenas, cuya participación con este nivel de agresividad nunca había sucedido en el país. No es la primera vez que el Ecuador mira un movimiento de la Organización Indígena de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas. No es la primera vez que el Ecuador presencia una demanda que viene desde este sector social del país. No es la primera vez, pero es la única que hemos visto este nivel de agresividad y de violencia. ¿A qué me refiero, para ser exacta? Secuestros a periodistas y militares. Esto no lo hizo ninguna persona venezolana. Esto no lo hizo Diosdado Cabello, ¿no? Esto vino de otro lugar y tenía otra instrucción. Entonces, creo que ahí también hay mucho por analizar. ¿Y el Comando Central a quiénes funcionaba? De digamos, un ejército paralelo, ¿no? Un ejército de indagación y también incluso muy preparado con hombres en número de miles que estaban predispuestos a dar el golpe de Estado, para irnos ya a lo que... No sé si estamos hablando del mismo tema. No sé si Un solo tema ha habido. No creo yo que ha habido un solo tema, ¿no? Porque usted, yo estoy hablando de, por ejemplo, los secuestros a policías y militares, que creo que entrañan un mensaje muy complicado, que hay que discutir en el país. Hay que discutir en el país si estas son las implicaciones de un Estado plurinacional. Yo le diría que no. Un Estado plurinacional como es el Ecuador, que reconoce la coexistencia de diferentes pueblos y nacionalidades, el respeto a las formas de vida, a las costumbres, a la justicia consuetudinaria de cada uno de estos pueblos y nacionalidades. Todo esto es el Estado plurinacional. Esto, de alguna manera, contempla también, por ejemplo, la posibilidad de un ejército propio. Contempla la posibilidad de secuestrar a policías o militares en el marco de la declaratoria de un propio estado de excepción, que fue así como se declaró. Ahí tenemos unos problemas de fondo que también el Ecuador tiene que tratar y que no están vinculados con la geopolítica de la que estamos hablando. Por eso, digo yo, hay muchos sectores y hay muchos actores. Ahora, el movimiento indígena es el que organiza el ataque a un rastrillo militar. Me refiero a la noche que atacaron la Balbina. 600 manifestantes trataban de tomarse un cuartel militar. Una noche, 600 personas atacando con voladores, porque todos creo que hemos podido ver las imágenes, una formación militar, defensa, ataque, dirección, que es exactamente como se organiza una cuadrilla, digamos, utilizando tubos de PVC, para que sean los voladores proyectiles a dispararse a un rastrillo militar. Aún así, quiero subrayar, porque la actuación de Fuerzas Armadas y de Policía ha sido una actuación correcta, prudente, mesurada, haciendo lo que tenían que hacer. Aún así, frente al ataque a un rastrillo militar, pregúnteme quiénes son los heridos. Militares y policías son los heridos esa noche en el rastrillo. ¿Cuál fue la fuerza que se usó? Fuerza disuasiva, un grupo de mantenimiento del orden público, pero tuvimos 5 militares y un policía herido por los explosivos y los voladores que 600 manifestantes lanzaban. ¿Estos son los protagonistas idénticos de los secuestros a policías en Chimborazo? No son los mismos, son diferentes cosas las que pasaron, son diferentes actores, son diferentes motivaciones. Hay que desentrañar cada una de ellas. Frente a algunos acontecimientos corresponde la fuerza. ¿A qué fuerza me refiero? A la fuerza de la ley. A la fuerza de la ley y la posibilidad de que no existe impunidad. Frente a otros acontecimientos corresponde que el Estado escuche demandas sociales, atienda sectores postergados
probablemente durante cientos de años de los que estamos hablando. Corresponde eso frente a otros sectores. Frente a otros sectores corresponde inteligencia estratégica, inteligencia regional. Desde esta noche llegan al Ecuador, Gonzalo, ministros de seguridad de 16 países de las Américas. Mañana empezamos una reunión de 2 días, los ministros de seguridad de todo el continente, y sin lugar a dudas esta reunión va a estar marcada por los nuevos desafíos que este tipo de cosas nos plantean en el continente. Pero hay temas que son regionales, hay temas que son locales, hay temas que son demandas sociales, hay temas que deben tener consecuencias penales. Creo que es importante distinguir, separar, habrá que hacer un gran esfuerzo, ¿Y cuál es la no solo agenda desde de el estos análisis, sino de la nuevos justicia. desafíos? ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen listos para el análisis de los señores ministros de gobierno, de política regional, que les tiene preparados para hacer una especie de diagnóstico compartido, a ver si hay una simultaneidad en el oficio, digamos? El eje central de la discusión es la cooperación entre los ministerios y las policías, ¿no es cierto? Esto implica información, pero esto también implica operaciones conjuntas, como hacemos en algunas ocasiones, sobre todo con los vecinos más cercanos. Esto implica intercambio de experiencias, pero compartir información, compartir estrategias, porque muchos temas relacionados al crimen están más allá de nuestras fronteras. Este fue siempre el eje central de una reunión que tiene ya muchos meses de preparación. Se llama MISPA, es un foro que reúne a los ministros de seguridad del continente. El foro tiene también su centro en la OEA. Es por eso que también viene a inaugurar este espacio de reunión el secretario general de la OEA. Y parte de lo que se va a discutir va a estar relacionado con la coyuntura, pero hay una reunión también que habla de cooperación en términos generales. ¿Qué sobre la coyuntura? ¿Qué va a estar? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que usted me decía? Para no hablar de los temas que hemos tratado o de los que son más obvios, permítame hablarle de algo. El peligro que representan las noticias falsas. Las noticias falsas y la manipulación de la información puede cambiar los resultados en una elección, como lo hemos visto ya en varios países, puede de alguna manera conducir la opinión de la población sobre ciertos temas y puede, como lo comprobamos nosotros en estos terribles y violentos días, puede manipular la opinión y exacerbar los ánimos de las personas. Permítame ir directamente al ejemplo. El día 9 de octubre. Estaba planificada una marcha en donde la parte más grande de la movilización indígena se dirigía al centro de la ciudad el 9 de octubre. Hicimos a través de los intermediarios, a través de Naciones Unidas, públicamente incluso, la invitación, la propuesta de que esa marcha tenga una ruta alterna para que no coincida con algunos sectores que tienen un comportamiento más violento y para que no intente llegar al Palacio de Carondelet, en donde la policía iba a evitar el avance de la marcha. Y así lo hizo la CONAIE, aceptó una ruta alterna. En esa ruta alterna la policía escoltó la marcha. La marcha entró al centro de la ciudad, se hizo todo el diseño de la ruta para que pueda la marcha llegar hasta una plaza importante en Quito. En realidad llegaron los manifestantes a 2 plazas, a la Plaza del Teatro, a la Plaza de Santo Domingo, y la marcha salió con tranquilidad del centro de la ciudad, evitando un escenario de enfrentamiento que para nosotros habría sido desastroso, ¿no? Se evita eso y luego empiezan algunos grupos violentos y vuelven a entrar al centro. Y tenemos algunas escaramuzas con la policía en ciertos lugares y los protestantes, los manifestantes más violentos tienen horas de enfrentamiento con la policía. Ahí se hacen barricadas, adoquines, las calles, las paredes. Tenemos este escenario al final de una marcha que resultó muy tranquila. ¿Qué pasa esa noche? Esa noche se exacerban los ánimos llenando las redes de noticias falsas. Circulaban casos de masacres, fotos de masacres, pedazos de piernas. ¿Cuál era el afán? Exacerbar los ánimos y enfrentar a la población. Seguramente algunos de los que nos escuchan habrán recibido a través de WhatsApp un audio en donde una señora decía: yo soy enfermera y soy enfermera del Eugenio Espejo y aquí han muerto 30 niños, y era una cosa con gritos, con lágrimas que realmente exacerbaba a la gente. Nada de eso es cierto. Decían, una tanqueta de la policía, yo he visto con mis propios ojos. Sacaron un video en donde 2 personas puestas un mandil decían, yo les acabo de atender a todos estos niños. Ninguno de esos casos fue cierto, nada de eso fue cierto. Pero se exacerbaron los ánimos a tal punto que al día siguiente, cuando
algunos líderes de la movilización secuestran policías y periodistas, decían que nos entreguen los cuerpos. Y nosotros decíamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se están refiriendo? En la provincia de Cotopaxi habían corrido el rumor de que habían 10 manifestantes de Cotopaxi que habían muerto en Quito. ¿Qué pasó? Que un grupo fue a Pujilí, a la unidad de policía comunitaria, y secuestró a los policías de Pujilí, entre esas 2 mujeres policías de la zona. Entonces, esto de exacerbar los ánimos, esto de subir la tensión en la población, también crea el ambiente de nerviosismo para que a la noche siguiente hagan estallar un tanque de gas en la mitad del Parque El Arbolito. Explosión que se oyó en medio Quito. O sea, la guerra de nervios, la guerra de terror en la que nos han puesto. Los audios diciendo que mañana ya no hay comida, que se abastezca la gente. Todo esto que circuló, todo este nerviosismo, también tiene un impacto sobre la psicología de la población. Exacerba los ánimos de los manifestantes. Pero requirieron de un ejército de desinformantes. Por supuesto. Y usted sabe cómo funcionan las redes sociales, que se pueden crear tendencias de mensajes. Claro. Bueno, la tendencia muerte cruzada ya era tendencia en Venezuela. Es decir, las redes sociales en Venezuela decían, en el primer lugar de lo que se está tuiteando en Venezuela está muerte cruzada ya. Entonces, efectivamente, y lo he puesto como un ejemplo porque creo que también tenemos que comprender cuál fue esta dimensión que tomaron los ataques en redes, las noticias falsas, no se pueden subestimar, la manipulación que se hace de la psicología de los ciudadanos. Noticias direccionadas. Esto tuvimos una noche en donde además parecían los mensajes estar direccionados a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos. Este bombardeo de mensajes falsos creo que incluso a organizaciones muy serias les hizo cometer errores. ¿Verbigracia? Organizaciones muy serias ¿Cómo? Le pongo el ejemplo de la CEDU, a quien yo le puse un comentario en Twitter, refiriéndome, por supuesto, al mayor de los respetos que he tenido y tendré siempre por su trabajo, por su trayectoria, pero les decía, miren, por favor, cuando esta foto no está recortada, una foto que ustedes acaban de poner, es una vieja foto de un accidente de tránsito en Guayaquil. Es decir, tuvimos tal bombardeo de información falsa, de noticias falsas, de fotos trucadas, que aún las organizaciones más serias en el país se vieron desbordadas de esta cantidad de información y entraron en esta lógica. Eso exacerbó los ánimos. Al día siguiente, para que usted vea la estrategia, al día siguiente, la cantidad, el bombardeo estaba sobre todo en las bases de datos y en las redes que usa la Policía Nacional. Y el bombardeo era la policía, que ya había renunciado la ministra, que ya había renunciado el mando, que el mando decía que no obedezcan las órdenes, que el presidente les iba a bajar el sueldo. Sí. Y era un bombardeo, en cambio, enfocado a la moral de la policía, que era la que estaba en ese momento resistiendo la violencia. Al día siguiente empezaron el bombardeo también dirigido a los medios de comunicación. Fundamedios registra 131 agresiones a periodistas, porque además, Gonzalo, el efecto que se creó es, las redes me están informando, 500 desaparecidos llegaron a decir, no tenemos un solo desaparecido, ni una sola denuncia de una persona desaparecida en estos días, pero llegaron a decir 500 desaparecidos, 83 desaparecidos, 47 desaparecidos menores de edad. Mandaron esto con números, con una certeza a las redes de periodistas extranjeros. Nosotros recibíamos en los departamentos de comunicación ese día, toda la mañana, la consulta de periodistas extranjeros que querían confirmar las cifras que ya les habían entregado, imagínese usted. Entonces, con todas estas cifras, con todos estos números, ¿qué sentía la gente? La gente decía, prendo la tele, escucho la radio y no me están contando esto. Entonces, la gente empezó a agredirles a los policías, a los periodistas, porque la sensación era, no me están contando, y lo que me está contando es el WhatsApp. Y fue al revés, las redes le estaban mintiendo. Pero esta misma sensación de que los medios de comunicación le mostraban un tema y las redes le mostraban otra, también lanzó a la población contra los periodistas. Sí. Imagínese usted toda la maquinación. Y si algo subestimamos, Gonzalo, es el odio del que algunas personas son capaces, aún a riesgo del país. ¿Qué provocó esto? ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? ¿Cuántas plantaciones de florícolas, de brócoli, de vegetales? ¿Cuántas personas vimos en la tele que tenían que tirar la leche? Lo que se ha perdido en producción de huevos en el país.
Son millones de dólares. El porcentaje de aves que murieron en estas mismas empresas, los pacientes que no pudieron llegar a sus médicos, las operaciones, los propios accidentes de las personas que estaban vinculadas a la protesta y que las ambulancias, 48 ambulancias atacadas no llegaron. 87, 88 millones de dólares en pérdidas solamente en 1,5 millones de barriles de petróleo que no se produjeron. Lo que esto provoca para las personas, y siempre los más afectados son los más pobres, siempre. Imagínese usted el poco amor que hay que tener por el país para provocar algo así. Creo que eso es lo que subestimamos, hasta dónde son capaces de llegar. De ninguna manera habríamos creído que para evitar una audiencia de formulación de cargos, para lograr impunidad, eran capaces de llegar tan lejos en el nivel de violencia quienes la organizaron, ¿no? Me refiero a quienes la organizaron y no quiero de ninguna manera subestimar las cosas que algunas fueron espontáneas, pero esas no son la violencia de fabricar en serie escudos, la violencia de fabricar en serie bombas Molotov, la violencia de fabricar en serie noticias falsas, eso es otra cosa y eso tendrá que ser investigado y castigado. ¿Y quiénes son los actores fundamentales? Pues bueno, eso no hemos hablado. Me he referido a algunos, sí, pero creo que sobre todo los cercanos, los defensores, seguramente no todos, pero eso es lo que la Fiscalía y la Justicia tendrá que esclarecer, los defensores del expresidente Correa. No es casual todo lo que pasó, Gonzalo, y las fechas en las que pasó. El día... o sea, el diseño global lo atribuye usted a Correa. No creo que hay un solo diseño. Insisto en eso, ¿no es cierto? Creo que hay varias cosas. Creo que hay quienes se encontraron en un momento de protesta, encontraron la oportunidad para exacerbar la violencia. Creo que ahí hay diferentes lecturas, de nuevo. Pero me parece que sí hubo quienes le apostaron a la impunidad. Gonzalo, la semana que el Ecuador estuvo paralizado y aterrorizado, esa semana estaba convocada la audiencia de casación de Jorge Glass, esa semana estaba convocada la audiencia de formulación de cargos del caso Sobornos 2012-2016, esa misma semana. Creo que en esa semana los ataques a la Contraloría, el ataque al Estado de Derecho no es casual, se estaba buscando impunidad. Durante esos mismos días, Gonzalo, tuvimos 4 amotinamientos en cárceles, una mega fuga en la cárcel de Manabí, un grupo de policías que iban a hacer un relevo en la cárcel de La Tacunga fue secuestrado. Necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer un puente aéreo y llevar comida a la cárcel de La Tacunga. Imaginémonos el escenario de cárceles desabastecidas de comida. Realmente el nivel de violencia al que llegamos, la gravedad de la situación, no puede ser subestimada, no debe ser subestimada, y por eso hay que llegar al fondo de lo que pasó. El amplio nivel de corruptos que pasaban por indagaciones en Contraloría General del Estado, en la oficina fiscal más importante del país, donde se encuentran las piezas fundamentales que en tono de evidencias estaban esperando un arribo a los juzgados especiales para castigar los narcotraficantes y gente que nos debe muchísimas cosas a todos los ecuatorianos. ¿Se aprovecharon de eso o era una planificación que venía desde antes, la de atacar la Contraloría General del Estado, ministra? ¿A qué conclusión ha llegado usted? Mire usted el tema de la Contraloría, y eso merece su investigación propia y las sanciones correspondientes. El incendio en la Contraloría no empieza en cualquier lugar, sino en el Departamento de Responsabilidades. Exacto. No es en cualquier lugar al que van los encapuchados con explosivos y con gasolina. Pero van al piso 5 de la interna. Contraloría. Tenían información interna, escritorio por escritorio. Van al piso 5 de la Contraloría y ahí se prende, ahí empieza el incendio de la Contraloría, el ataque a la Contraloría. ¿Qué tipo de archivos? Responsabilidades, es el Departamento de Responsabilidades, así se llama. Entiendo yo, porque lo hemos comentado con el Contralor,
que ya recibió el informe final de bomberos. Había ahí todo un estudio que hacer. Ha estado cerrado varios días el edificio precisamente porque se estaban recogiendo las evidencias para el proceso penal. Hay daño estructural y el ataque, los explosivos estaban colocados de tal manera que provoquen ese daño estructural. Eso es lo que dice el informe. El tema de Contraloría, insisto, es muy grave, nos da un claro indicativo de hacia dónde iba una parte de la protesta, una parte de los ataques. Usted se ha referido a otro tema que tampoco quiero dejar suelto y del que también ha hablado Francisco Huerta, que son otro tipo de intereses que también se pudieron haber vinculado con este tema. Y permítame explicar un poquito para luego poder despedirme y atender otro compromiso que tenía planificado según nuestro horario, Gonzalo. Pero mire, por ejemplo, en el tema del subsidio de la gasolina. El lugar, nosotros como Ecuador, nos localizamos geográficamente entre los dos países que son los principales productores de cocaína del mundo. Colombia y Perú son los principales productores de cocaína del mundo. Y nosotros estamos en la mitad. Nosotros estamos en la mitad de los dos. Sí. Entre las zonas en que se siembra y se produce en Colombia están sobre todo las zonas de frontera con el Ecuador Nariñenses. y de frontera con Venezuela. Venezuela. Por un lado, en esa zona está el Putumayo, por otro lado está Nariño, y tienen algunas características. Por ejemplo, el precio de la gasolina. En Colombia, el gobierno subsidia la gasolina en las fronteras, precisamente como una medida contra el contrabando. Porque Colombia, así como nosotros decimos, estamos entre los dos productores de cocaína, seguramente Colombia dice, estamos entre los dos que subsidian la gasolina. Y la gasolina es uno de los precursores más importantes para la producción de cocaína. La diferencia en el precio de la gasolina tiene un impacto de entre el 20 y el 30% del precio, del costo de producción de cocaína. Entre el 20 y el 30%. Esto, apenas el presidente Moreno anunció la decisión de los subsidios, Gonzalo, el exministro de Defensa de Colombia, el exministro Rafael Pardo, él fue ministro de Defensa, él fue ministro de Gobierno, fue senador. Él decía, la decisión que acaba de tomar el presidente Moreno es muy importante para la seguridad en Ecuador y en Colombia, porque esto va a significar una modificación de este beneficio entre el 20 y el 30% que tenía la producción de cocaína en Colombia. Con esto no quiero decir que todas las personas que son críticas a la medida tienen algún interés vinculado. No, por supuesto que no. Hay personas que están preocupadas por el costo de su pasaje para movilizarse a su trabajo. Claro. ¿Ya? Esto no lo podemos desconocer. Pero también hay personas que están preocupadas por la afectación de este subsidio para industrias delictivas. Y tampoco podemos dejar de mirarlo. Grandes industrias, contrabando, narcotráfico, también tienen intereses vinculados. Por eso es el momento, y eso es lo que el gobierno ha asumido. Por un lado, ha escuchado el reclamo, pero el gobierno también ha dicho, a la vez que escuchó este reclamo, igual hay que discutir el tema de los subsidios. Igual hay que discutir cómo vamos a hacer para que el gobierno enfoque sus esfuerzos, el dinero, los subsidios, a los sectores que más lo necesitan, y este dinero no se vaya ni por el contrabando, ni actividades delictivas, ni a quien no lo necesita, Gonzalo. El gobierno no tiene por qué subsidiarnos el auto a usted y a mí. Seguro. No tiene por qué. Y tenemos que encontrar una forma, claro. Y tenemos que encontrar una forma para que nosotros paguemos el precio de verdad de la gasolina. Y para que el gobierno pueda enfocarse en atender a quienes más lo necesitan. Y en eso estamos trabajando, Gonzalo. Hemos tenido todos los ministros y también el presidente, pero es todo el equipo, el presidente, el vicepresidente, los ministros, reuniones con los más diversos sectores. Creemos que hay cada vez más conciencia en el país sobre la necesidad de diferenciar, de focalizar, y hay que trabajar en ese sentido. Y también hay que trabajar, por un lado, contra la impunidad en todo esto que pasó, y por otro, por la reconciliación, la cohesión, la democracia, porque estos 11 días también dejan en el país una fractura social. Y eso tenemos que recomponerlo, tenemos que recomponer la confianza entre nosotros, la confianza con las instituciones.
Creo yo que con las herramientas de la democracia, con el diálogo, con la buena fe para participar en ese diálogo, buscando soluciones sin posturas intransigentes. El gobierno ha sido el primero en decir no hay posturas intransigentes, aquí estamos, somos capaces, ¿no es cierto?, de dejar en segundo plano muchísimas diferencias, pero creo que todos los sectores le debemos eso al país. ¿En qué tópicos van a ser ustedes severos y van a terminar con lo que han iniciado, por decirlo de alguna manera? No comprendo el tema. Que puede quedar inconclusa una especie de represión institucional a la que naturalmente todos los ecuatorianos vamos a estar de acuerdo, conformes, para que los datos que ha reunido inteligencia por estos días. Comprendo a lo que se refiere. Mire, la tarea del gobierno es una, y luego también viene la tarea de la fiscalía y de los jueces. Y creo que eso hay que mirarlo en su contexto, hay que mirarlo en su totalidad. En el caso del gobierno hay que investigar quiénes fueron los promotores, los financistas de la violencia, del ataque a la Contraloría, de la toma a los pozos petroleros, del ataque al cuartel militar. Creo que hay muchas cosas que investigar. Hay que diferenciarlo de los gestos de protesta, Gonzalo. También hay que diferenciarlo porque hay algunas cosas que se hacen como un símbolo político. Le pongo un ejemplo. La toma de las gobernaciones. Sé que puede ser delicado para muchas personas decir, pero ¿cómo se permite que se tome una gobernación? Bueno, pero hubo unas tomas de las gobernaciones, en algunos casos, sin daños, sin ventanas rotas, sin puertas rotas, comunidades que se quedaron 5, 6, 7 días en una gobernación, pero como una señal política. Muy bien, no estamos diciendo, ahí hay un delito y son terroristas, pero atacar con explosivos un edificio público sí es lo que el Código Penal señala como un ataque que está tipificado. Entonces, creo que hay que diferenciar, creo que no hay que dar pretextos, ni a nosotros nos interesa un tipo de persecución ni de estigmatización, pero sí nos interesa verdad y justicia. Con lo último que le voy a molestar son con dos testimonios que pueden servirnos a todos los ecuatorianos a entender que, por ejemplo, el analista político Gerardo Apolo, al realizar un llamado a la ministra para que atienda y entienda lo que Ricardo Patiño en la ciudad de La Tacunga meses atrás había exhortado o sugerido y que se transformó en este mensaje, la reacción de, digamos, el diseño de Ricardo Patiño denunciado en esta especie de alarma, de exhorto, de amenaza, como usted quiera verlo, se cumplió a cabalidad. Y yo creo que hoy, aquí, en La Tacunga, tenemos que tener bien claro, cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. ¡Combativa! Hay tiempo para cada cosa. No estábamos todavía en capacidad de hacer eso algunos meses atrás. Algunos compañeros lo reclamaban. Les dábamos la razón, pero les decíamos, todavía nos falta una capacidad mayor, nuestra, pero también una capacidad, digamos, unas condiciones subjetivas de la sociedad. Yo recuerdo que estas expresiones la escuchamos y dijimos cosas de Patiño. Nos estaba anunciando previamente. El señor Patiño está procesado penalmente por esta declaración y es precisamente por no comparecer a su juicio que en este momento tiene una orden de prisión y que pidió asilo en México. Es por esa declaración que, como usted bien dice, en su momento creo que quienes la demandaron como instigación, pero que cobra más sentido cuando vemos lo que decíamos hace un minuto, ¿no es cierto? Pero ahí están las condiciones subjetivas, decía, no estaban dadas las condiciones subjetivas. Bueno, lo que estaban buscando es lo que en esta conversación hemos llamado la oportunidad para pasar a esta práctica combativa y violenta contra las instituciones del Estado, como efectivamente se dio. Ese caso está en la justicia ecuatoriana, como están también aquellos de quienes actuaron en estos días. Fue simple y llanamente la charla en la cual le instruía cuáles iban a ser los pasos a dar.
esos 365 días debieron de haber sido aprovechados por parte del gobierno para estructurar aquello que Correa desbarató, que era el sistema de inteligencia. Le tomaron el pulso al gobierno y esto es más o menos como cuando usted se cae una vez. Depende si usted se levanta y se levanta aprendiendo la lección o se levanta simplemente siendo necio y va a volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Bueno, es una previsión que también se inserta dentro de la inquietud que tiene el pueblo ecuatoriano. La ciudadanía finalmente, ministra, nos pide que le preguntemos a usted, ¿qué recomendaciones nos puede formular? Ya debe haberlo hecho hace rato, pero que pueda conocer el público respecto a la inteligencia militar y policial que hablábamos hace un instante, que tuvo unas etapas totalmente fallidas, colapsadas, y que la gente decía, pero para eso tenemos inteligencias en plural. Sí, ¿qué pasó con esas inteligencias? Las recomendaciones sobre las tareas de inteligencia no son para el público, Gonzalo. Las recomendaciones para las tareas de inteligencia es lo que estamos nosotros trabajando y corrigiendo en lo que haya que corregir, no hay mejorando en lo que haya que mejorar. Censuras, advertencias, No, la tarea de inteligencia no le corresponde a la población, imagínese usted, no es esa la tarea. Creo que para la población, si me puedo permitir hacer una recomendación, es la recomendación de verificar las noticias, de no creer las noticias falsas, de enterarnos bien de lo que está pasando, de evitar que este tipo de noticias se conviertan en caldo de cultivo para más violencia. Fíjese usted, y yo también estoy 15 minutos tarde, pero para ponerle un ejemplo muy importante. En cada una de las comunidades, en comunidades en donde fueron secuestrados policías, ¿qué nos decía la comunidad? El rato que iba otro policía a negociar, la gobernadora, tuvimos 2 crisis de secuestro al día, o sea, fueron unos días terribles. ¿Qué nos decía la comunidad? Les entrego los policías con la condición que el gobierno les deje de entregar bonos a los venezolanos. Pero eso nos sucedía en Imbabura, y nos sucedía en Chimborazo, y nos sucedía en Cañar. O sea que hay regada, ¿no es cierto?, una noticia para lastimar, para inflamar los ánimos, para molestar a la población. Y la gente decía, ya sabemos que todas las reformas económicas son porque se están gastando 700, tenían la cifra, 700 millones, esta es la mentira, ¿no es cierto? Pero la mentira repetida sistemáticamente. Ya sabemos que hay 700 millones de dólares que están pagando en bonos a extranjeros cuando necesitamos los ecuatorianos. Mire usted el daño que puede hacer. Porque se empiezan a esparcir estos rumores, estas noticias falsas, y luego hay unos ánimos inflamados de la población. Entonces, tal vez la mejor recomendación en este momento es no convertirnos ni en receptores, ni en divulgadores, ni en reproductores de esta cantidad de noticias falsas, organizarnos, estar preparados, atentos para impedir estos pequeños brotes de violencia, y no me refiero a responder con más violencia, sino estar prevenidos, no dejarnos atemorizar. María Paula, ¿y cómo van ustedes a...? Sí, me voy, Gonzalo, me ha dado mucho gusto. María Paula, perdone, ¿cómo van ustedes a reprobar, más que a reprobar, a contraatacar, digamos, la desinformación? Estamos trabajando en eso, pero no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Vea usted lo que los ataques masivos de noticias falsas en redes pueden provocar en países que tienen recursos muchísimo más grandes para contrarrestar esto. Este es uno de los problemas de la seguridad, uno de los problemas de la opinión, uno de los temas de la democracia en este momento. El reporterismo también tenemos de aquí en adelante otro género de obligaciones. Así es, así es. Verificar. Este es un tema muy importante. Verificar, desmentir en las fuentes oficiales o contrastando información. Por eso le preguntaba. Era importante. Gracias, muchas gracias. Le he hecho atrasar o retrasar al Gracias, pero me ha dado mucho gusto estar aquí. Muchas gracias. Gonzalo. Muy buenos días. Hasta luego.